Era una noche de verano en La Alberca, un pequeño pueblo en la provincia de Salamanca, donde el aire pesaba, denso y pegajoso, como un vaso de leche recién ordeñada. Las calles se quedaban en silencio tras las 11. Las últimas tiendas cerraban sus persianas y las ventanas se apagaban poco a poco, dejando que solo los faros dispersos de algún coche rompieran la penumbra. El ambiente olía a polvo, jazmín y a algo dulce y pegajoso, como mermelada olvidada en un viejo alféizar. Lucía caminaba despacio por la calle principal, calzada con unas sandalias de tiras finas que parecían jugar a deslizarse de sus pies. Llevaba un vestido ligero de algodón, con pequeñas florecitas lilas que acentuaban la palidez de su piel. Su melena castaña caía suelta sobre los hombros, y sus dedos no dejaban de ajustar el tirante del vestido, que amenazaba con caer. Apenas cumplía 18 años, vivía con su padre en una antigua casa de madera a las afueras del pueblo. Su madre desapareció cuando ella tenía 5 años. Nadie mencionaba la palabra desaparecida en casa, y la ausencia de su madre era un silencio pesado, casi un tabú. Solo quedaban 2 fotos amarillentas dentro de una caja junto a un frasco de perfume antiguo, con un aroma picante y amargo que recordaba a un bosque de pinos. Al entrar, la luz de la cocina iluminaba la estancia. Su padre estaba sentado en la mesa, con una camiseta de algodón sin mangas, bebiendo té negro y leyendo el periódico. Su cabello oscuro estaba despeinado, y sus ojos parecían escanearla, como si la miraran no solo por fuera, sino tratando de entenderla por dentro. ¿Ha salido?, preguntó en voz baja. Lucía asintió y se sentó frente a él. Sus conversaciones eran breves, pero la ausencia de palabras no les incomodaba. Ella siempre sentía de él un calor tranquilo, una protección silenciosa. Ya es tarde, añadió él, con un leve tono áspero. Perdí la noción del tiempo, respondió ella, sin entrar en detalles. Después de la cena, subió a su habitación. Frente a su cama había un espejo y su reflejo le resultó extraño, casi ajeno. Hombros erguidos, mirada pesada, labios hinchados por el calor. La tela del vestido se pegaba a su cuerpo, y descalza sobre el suelo de madera, de repente, se sintió adulta. Al día siguiente, su padre ya preparaba el desayuno antes del amanecer, como un ave madrugadora. El aroma a huevos fritos, café y eneldo fresco llenaba la cocina. Comieron en silencio, pero ella no podía apartar la vista de sus manos, fuertes y bronceadas, con una red de venas marcada bajo la piel. Cuando él tomó el cuchillo para cortar el pan, ella casi dio un respingo, lo miraba demasiado fijamente. Por la tarde, decidió ir al lago, a 20 minutos a pie atravesando un campo y un pequeño bosque de abedules. Quitó sus sandalias y sumergió los pies en el agua fresca y agradable. Sentada en la orilla, balanceaba las piernas y de repente sintió una mirada clavada en ella. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo el viento jugando con las hojas, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Al caer la noche, encontró a su padre en el jardín, trasplantando tomates en el invernadero. Llevaba una camisa descolorida y las mangas remangadas, dejando ver sus antebrazos cubiertos de pequeñas gotas de sudor. Alzó la vista y sus ojos se posaron en ella más tiempo de lo habitual. ¿Vas mucho al lago? ¿Te recuerda a algo?, preguntó con suavidad. Lucía quiso hacer una broma, pero las palabras no llegaron. Solo negó con la cabeza. Me gusta el silencio, dijo él, y ella asintió. Sus labios se apretaron como si quisiera decir algo más, pero desistió. Aquella noche, despertó con la sensación de que alguien estaba en la puerta. Quedó inmóvil, con los ojos abiertos y la respiración contenida. La luz del pasillo iluminaba suavemente el marco de la puerta, pero no había nadie. Aún así, no se quitó la sensación de que alguien la observaba. A la mañana siguiente no se atrevió a contarle nada a su padre. Se vistió rápido y salió al pueblo. El centro de La Alberca estaba tranquilo, como siempre. Entró en una cafetería en la esquina y pidió una limonada de grosella. Sentada frente a la ventana, oyó una voz conocida. ¿Te escondes? Era Marcos. Habían sido amigos en el instituto. Se sentó frente a ella sin apartar la mirada. En sus ojos se notaba algo nuevo, una madurez inesperada. ¿Te ha pasado algo?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. Mentir resultaba más sencillo. Solo era verano, calor, pensamientos revueltos. Él sonrió con ironía y quedaron para verse esa misma tarde. La tarde cayó sobre La Alberca con un aire cálido y pesado,
como si el sol quisiera fundir el tiempo en un instante eterno. Lucía se puso un vestido negro nuevo, de tirantes finos que acariciaban sus hombros desnudos. La tela ajustaba suavemente el contorno de su pecho y cintura, cayendo libre hasta las rodillas. Sus sandalias claras, simples pero elegantes, mostraban sus pies perfectamente cuidados, y su larga trenza aún húmeda después de la ducha descansaba sobre un hombro, otorgándole un aire de madurez inesperada, casi hipnótica. Se encontraron cerca del antiguo cine del pueblo, ese edificio con las paredes desgastadas y el cartel de películas que parecía no cambiar desde hacía décadas. Marcos la recibió con una sonrisa sincera, aunque sus ojos tenían un brillo de nostalgia y algo más, quizás incertidumbre. Llevaba una camisa clara, ligeramente desabrochada, y unos vaqueros que parecían haber visto mejores días. Su colonia barata dejaba un rastro dulce y familiar, como el olor de las tardes de verano en el pueblo. «Te queda bien el negro», dijo con una sonrisa torpe, como si intentara decir algo más pero se quedara corto. Caminaron juntos a lo largo del río, que serpenteaba perezoso entre los árboles y las casas antiguas, mientras la brisa movía las hojas y el aire olía a tierra mojada y flores nocturnas. Hablaban de la escuela, de los amigos que se habían dispersado por toda España, de sueños que parecían lejanos y a la vez urgentes. Marcos buscaba su mirada una y otra vez, pero ella desviaba los ojos hacia las sombras de la noche, hacia las luces de las farolas, hacia el susurro de la hierba. «¿No te parece que algo aquí está, fuera de lugar?», preguntó de repente. «¿Fuera de lugar?», repitió Lucía, frunciendo el ceño. «Sí, contigo, con el pueblo. Como si estuvieras al borde de algo importante, algo que todavía no entiendes». Ella se quedó paralizada. ¿No era eso exactamente lo que ella misma sentía? Un movimiento interno, una mudanza lenta y silenciosa de todo su ser, como si los muebles de una habitación vacía se estuvieran desplazando sin que nadie los viera. Quizás solo estaba creciendo, pensó, pero la mirada de Marcos era demasiado intensa, demasiado profunda. Volvieron juntos hasta la puerta de su casa, donde él la acompañó hasta la verja. Ella le dio las gracias, y él se inclinó para besarle suavemente la mejilla. Fue un contacto tan ligero, casual, pero al mismo tiempo su corazón dio un vuelco inesperado, como si alguien le hubiera dado un pequeño golpe con un guante de seda. Al entrar, encontró a su padre en el pasillo, con la mirada fija en ella. «Muy tarde», susurró. Lucía asintió sin explicar nada, pero cuando pasaba a su lado, él rozó su mano. Fue un gesto breve, silencioso, con una calidez extraña, demasiado intensa para ser casual. Su piel, caliente bajo sus dedos, parecía decir algo que las palabras no alcanzaban a expresar. «Estoy bien», dijo ella, intentando que la voz no le temblara. «Lo sé», respondió él, sin apartar la mirada. Aquella noche, el sueño se negó a visitarla. Las imágenes de Marcos, el perfume de su padre, el calor pegajoso del verano, la fotografía de su madre en la mesa, todo se mezclaba en su mente como un torbellino. La tela de su camisón de algodón se pegaba a su cuerpo, húmeda y cálida, y una sensación inquietante le recorría la piel. Otra vez sintió esa mirada, invisible pero presente. Se levantó descalza, pisando el suelo fresco. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y el silencio del pasillo era absoluto. Dio un paso, luego otro. La habitación de su padre estaba iluminada débilmente por una lámpara. Tocó la puerta suavemente. «¿Puedo?», preguntó. Unos segundos de silencio, y luego una voz ronca contestó. «Sí». Él estaba sentado junto a la ventana, en la penumbra, con una camiseta gris y pantalones de punto. Su rostro mostraba cansancio, pero también una calma extraña. «¿No duermes?», preguntó. «No, demasiadas cosas en la cabeza», respondió ella, acercándose y sentándose en el alféizar. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire cálido y polvoriento del huerto. Sus miradas se cruzaron, y en ese silencio se acumulaba una tensión tan densa que parecía a punto de estallar. «¿Has cambiado?», dijo él al fin. «¿Yo?», replicó, sorprendida. «Sí. Te mueves, miras y sonríes de otra manera». Un nudo apretó el estómago de Lucía. También ella lo sentía, pero no sabía cómo llamarlo. Su piel se había vuelto más sensible, sus pensamientos más profundos, sus deseos más extraños. «Será la edad», susurró. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirando sus manos con las uñas pintadas de rosa pálido, y luego volvió la vista a su rostro. «A veces siento que no te conozco», dijo con voz suave.
Como si cada día fueras una persona distinta. Esas palabras resonaron con una intensidad inesperada. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cambias? Él sonrió con tristeza, y en sus ojos apareció una sombra de melancolía. Intento ser quien necesitas, quiso responder, pero él se levantó y apartó un mechón de su frente con un gesto casi paternal. Sus dedos se demoraron un instante más de lo habitual. Fue un toque tan leve que parecía un suspiro. Casi, murmuró. Buenas noches. Lucía volvió a su habitación, pero el calor del contacto quedó prendido en su piel, demasiado tenue para ser accidental. Su pecho latía con fuerza y una inquietud creciente la envolvía. Los días siguientes en la alberca se volvieron insoportables por el calor. El asfalto parecía derretirse bajo el sol, las flores del jardín se marchitaban y hasta los perros vagabundos arrastraban los pasos con desgana. Lucía se despertaba sudorosa, con el camisón de algodón pegado a su piel, y el corazón latiendo acelerado, como si en la noche hubiera corrido una carrera invisible contra sus propios sueños. Aquella mañana, su padre ya estaba en la cocina, con la camisa desabrochada sobre el pecho y una gota de sudor resbalando por la clavícula. Se apoyaba en el alféizar de la ventana abierta, mirando hacia el huerto sin ver realmente nada. Buenos días, dijo él, sin voltear. No he dormido bien, confesó ella mientras se servía un vaso de agua. Comieron en silencio, pero cada movimiento se sentía como un hilo tenso a punto de romperse. Ella notaba cómo sus ojos seguían el contorno de sus muñecas, la curva de su cuello, la forma en que enrollaba el cabello en un moño improvisado. Hoy pareces especialmente adulta, murmuró él sin mirarla. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Es malo?, preguntó tratando de mantener la calma. No, solo extraño, respondió él con voz grave. Después del desayuno, sintió la necesidad de alejarse, despejarse. Caminó sin rumbo hasta llegar a un edificio viejo que había visitado antes, una antigua biblioteca en desuso, con paredes cubiertas de polvo y olor a papel viejo. Allí encontró una caja escondida detrás de un armario. Dentro, una nota escrita con letra femenina, amarillenta por el tiempo. Si lees esto, significa que comienzas a recordar. No desaparecí, me disolví en aquello de lo que huía. Tendrás que elegir, como yo lo hice una vez. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Disolverse? ¿Qué elección? Al volver a casa, su padre palideció al ver la nota. No debiste encontrarla, susurró con miedo. Ella preguntó por qué, pero él solo se sentó, temblando, incapaz de hablar. Por primera vez vio en él una vulnerabilidad profunda, un miedo que antes no había percibido. Ella sentía más que nadie, dijo finalmente. Y tú has heredado eso. A veces temo que te haya transmitido demasiado. La tensión entre ellos se volvió casi insoportable. Él se acercó, con una mano temblorosa, y posó la palma en su hombro con delicadeza, casi con temor. No puedo perderte, susurró. Lucía sintió entonces como una frontera invisible entre ambos comenzaba a desvanecerse. Su mano se deslizó hacia abajo, rozando la piel con suavidad, sin brusquedad, pero lo suficiente para que su respiración se alterara. Ella retrocedió, incapaz de continuar, y se refugió en su habitación. La noche era un manto pegajoso y sin sueño, y el camisón de algodón se adhería a su cuerpo como una segunda piel. En su mente resonaban las palabras de su padre, la nota, el rostro de Marcos, el perfume de su madre en aquel viejo frasco. De repente, unos pasos suaves se oyeron en el pasillo. Su padre apareció en la puerta, con la sombra difusa y la mirada indecisa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No respondió, pero tampoco lo apartó. Él se sentó al borde de la cama y sus ojos se encontraron. Había una lucha interna en él, una batalla silenciosa que hacía que el aire entre ellos se espesara como antes de una tormenta. ¿Por qué me miras así?, susurró ella. Él no contestó, solo acarició con un dedo un mechón de su frente, un gesto tan leve que parecía una caricia de viento. Su cuerpo vibró con un escalofrío, pero él se levantó y se alejó, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Esa noche no cerró los ojos. La mañana siguiente amaneció extrañamente luminosa, como si alguien hubiera encendido una lámpara gigante sobre el pueblo. La alberca parecía difusa, como una fotografía cuyo contraste se ha reducido al mínimo. Lucía se sentía aún extraña en su propio cuerpo. Cada color, cada sonido, cada textura parecía más intenso y claro. Bajó a la cocina con una camiseta larga que no ocultaba nada debajo, queriendo sentir el aire en su piel desnuda. Su padre estaba allí, con la mirada perdida en la ventana,
y sus dedos temblaban mientras sostenía la taza de café. ¿Has dormido?, preguntó él sin mirarla. No mucho, respondió ella, sirviéndose un té. Él observaba cada uno de sus movimientos como si fuera un misterio por resolver. Después de desayunar, decidió salir. Necesitaba escapar de los recuerdos, de la inquietud que le quemaba por dentro. Caminó hasta la biblioteca, donde el aire fresco y el olor a papel viejo le ofrecieron un respiro. Allí encontró un álbum con recortes de periódicos de los años 90, con noticias de mujeres desaparecidas y leyendas sobre brujas quemadas en la comarca. En uno de los artículos apareció un nombre, Ana, igual que su madre. El corazón le dio un vuelco. Ana había desaparecido de la casa de su marido dejando una nota que insinuaba una partida voluntaria. La foto amarillenta parecía atravesarla con una aguja invisible. Cuando volvió a casa, escuchó los pasos de su padre en el sótano. No se atrevió a bajar, pero finalmente abrió la puerta y entró. El olor a humedad y cemento mezclado con algo picante le golpeó. Allí, en una habitación que desconocía, vio una mesa llena de papeles, fotos y objetos que habían pertenecido a su madre. ¿Siempre has guardado todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Él se giró lentamente, sin sorpresa en su mirada, solo cansancio. Intenté olvidar, dijo. Pero tú eres un recordatorio. Se acercó y sus manos casi se rozaron. El silencio que se formó era tan denso que parecía comprimir el aire alrededor. Ella lo miraba no como a un padre, sino como a un hombre desconocido, y en sus ojos él reflejaba lo mismo. Estaban demasiado cerca, y el aliento de uno podía sentirse en la piel del otro. ¿Por qué lo ocultaste?, preguntó ella. Tenía miedo, respondió él. Miedo de perderme a mí mismo contigo. El silencio volvió, pesado y espeso, hasta que él acarició su rostro con una suavidad desgarradora. Ella no se apartó, solo miró, sintiendo cómo desaparecían las barreras que antes habían sido sagradas. Él retiró la mano, pero en ese gesto quedó todo: miedo, deseo, contención. Aquella noche tuvo un sueño. Su madre estaba junto al lago, con el vestido pegado al cuerpo por la lluvia y el cabello húmedo. La miraba y susurraba: estás al borde. Decide quién eres. Lucía despertó empapada en sudor frío y salió al porche. Su padre estaba allí, descalzo, con una camiseta y pantalones cortos, fumando un cigarrillo. Al oír sus pasos, se volvió y sus miradas se encontraron largo rato. No debería ser así, dijo él en voz baja. Pero lo es, respondió ella acercándose. Se quedaron juntos, sin vergüenza, solo con ese calor extraño que los unía más allá de lo permitido. El amanecer llegó gris y opaco, con el viento empujando nubes pesadas sobre la alberca. El pueblo parecía contener la respiración, y hasta las aves callaban. Lucía se miró en el espejo, atando su cabello en una coleta baja. Llevaba un vestido gris sencillo, ceñido al cuerpo, con mangas estrechas que resaltaban sus curvas. Era sobrio, pero inquietante, como una promesa contenida. Bajó a la cocina y encontró a su padre leyendo el periódico, con los dedos nerviosos. Al posar la taza de té frente a ella, sus manos se rozaron, y dentro de Lucía algo se rompió para siempre. Quiero hablar, dijo bajito. Él levantó la mirada, como si cada palabra pesara toneladas. ¿De qué?, preguntó. De mamá. ¿De quién era realmente? Y de nosotros. La lluvia comenzó a caer, fina y constante, dibujando lágrimas sobre el cristal. Salieron al porche, ella envuelta en una vieja chaqueta, él sentado con las manos apoyadas en las rodillas. Pensé que pasaría, empezó él. Que era solo nostalgia, soledad. Pero hay algo en ti que no es solo su recuerdo. Es como si llevara su alma dentro. Lucía sintió un estremecimiento profundo. He empezado a soñar con ella, confesó. Me habla, me susurra. No sé dónde acaba ella y dónde empiezo yo. Él cerró los ojos, pálido. Ella desapareció porque no pudo soportarlo. Fue su elección. Y la nuestra. La miró con una intensidad que nunca antes había tenido, llena de culpa, amor y miedo. Tengo miedo, dijo. Miedo de que si seguimos, todo se rompa para siempre. Ella no respondió, solo tomó su mano. La piel de su padre temblaba bajo la suya, y en ese silencio la tormenta se calmó. Por la noche, al subir a su habitación, encontró el pañuelo de su madre sobre la cama. Lo apretó contra su rostro, dejando que el débil aroma la envolviera como un último suspiro de vida. Sintió pasos y vio a su padre en la puerta. Inseguro. ¿Puedo?, preguntó. Asintió.
Él entró, cerró la puerta y se sentó junto a ella, tomando su mano. Estaban al borde de un abismo que ambos temían y deseaban. Lo que pase, no me lo perdonaría jamás, susurró él. ¿Pero quieres? Preguntó ella y no respondió, solo la atrajo hacia sí, y en la oscuridad sus frentes se tocaron. No hacía falta hablar, cuando se fue, Lucía no pudo dormir. El pañuelo reposaba en su pecho, pesado como un aviso. Al día siguiente, Marcos le escribió un mensaje. Te vi en el lago. Ibas descalza, con un vestido ligero y sin maquillaje. Tenías el corazón en un torbellino. Él estaba allí, con un paraguas en la mano. Me miró y dijo, ¿no eres la misma? ¿Qué te ha pasado? Ella respondió con un solo pensamiento, demasiado. Aquella tarde se sentaron juntos sobre un viejo tronco, y sin decirlo todo, ella le contó la verdad fragmentada, la verdad que solo podía ser sentida. Él guardó silencio, levantándose al fin. Vete, dijo. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que te conviertas en lo que te devora, y se marchó. Al regresar a casa, la encontró en la sala, mirando al vacío. No podemos seguir, le dijo. Lo sé, contestó él. Pero cuando ella se giró para irse, sintió su mano apretando la suya con una mezcla de despedida y promesa. Un contacto que podía ser el fin o el principio de algo que ninguno de los dos aún podía nombrar. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. La tarde caía lenta sobre la alberca, tiñendo de naranja las fachadas de piedra y madera. Lucía permanecía inmóvil junto a la ventana, con el puño apretado sobre la mano de su padre, sintiendo como aquella caricia helada quemaba por dentro. Afuera, el viento murmuraba entre los árboles, como si susurrara secretos que nadie se atrevía a escuchar. Él la miró con ojos cargados de una mezcla imposible, culpa, deseo, miedo y amor. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, suspendido en el filo de una decisión que cambiaría todo. No sé cuánto más podremos sostener esto, confesó con voz quebrada. Pero tampoco puedo dejar que te pierda. Lucía tragó saliva, sintiendo la tensión que crecía entre ambos, como un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. Sabía que estaban al borde de un abismo, donde cada paso podía ser el último. ¿Y si ya hemos cruzado la línea? Susurró ella, sin apartar la mirada. Él cerró los ojos, como buscando fuerzas en un recuerdo lejano. Entonces tendremos que enfrentarlo juntos, dijo, apretando su mano con más firmeza. En ese instante, un ruido sordo procedente del exterior interrumpió el silencio. Los dos se giraron hacia la ventana justo a tiempo para ver una figura deslizándose entre las sombras del jardín, una silueta que no pertenecía a ninguno de ellos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche, que hasta entonces había sido cómplice de sus secretos, parecía ahora conspirar contra ellos, revelando que en la alberca había más misterios ocultos de los que jamás imaginaron. Mientras la figura desaparecía entre los árboles, padre e hija se miraron, conscientes de que el equilibrio frágil que sostenían estaba a punto de romperse. El futuro se presentaba oscuro y lleno de preguntas sin respuesta. Y solo una certeza quedaba clara: aquella historia apenas comenzaba. ¿Quién es?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Él negó con la cabeza, incapaz de responder. La noche se cerró sobre ellos, envolviendo la alberca en un silencio inquietante que prometía tormenta.